La reunión de hoy, la plática de hoy, como les decía, es Renacer sin ti y está enfocada a conocer cuáles son pues las etapas que pasamos cuando tenemos una pérdida y puede ser una pérdida de cualquier tipo. Generalmente lo enfocamos a una pérdida pues de algún ser querido, ¿no? Que es como lo que pues más experimentamos, pero también puede aplicarse para pérdidas de un trabajo, pérdidas de algo material, pérdida de la salud, pérdidas de alguna parte del cuerpo, de alguna funcionalidad de nuestro cuerpo, o en general algún cambio, ¿sale? De algún cambio que podamos tener durante todo nuestro proceso de vida. De hecho, hay una frase que dicen que lo único que es constante es el cambio. Y pareciera o tal vez a manera racional, pues si lo único constante es el cambio, ya deberíamos de estar acostumbrados al cambio, pero la verdad es que no. Y eso es lo interesante, el por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar, entender y procesar el cambio. Y que es un proceso que al final nos deja una ganancia, nos deja un aprendizaje y es con lo que debemos de continuar. ¿Sí? No podemos quedarnos estancados únicamente en lo que perdí, en lo que me pasó, en lo que sufrí, en lo que procesé, no. Ya lo tuve, ya pasó el evento, lo que sea, ahora qué hago con eso. Y también debemos de aprender cómo afrontarlo, porque mientras estoy en esa situación, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir? Y para el día de hoy, está con nosotros la tanatóloga Julieta Ramírez, que nos va a apoyar en este tema, nos va a dar, bueno, nos va a explicar cuál es el proceso que pasamos durante esta pérdida, estas pérdidas durante el duelo, y nos va a dar también a lo mejor algunos puntos, algunos tips. Yo platicando con ella comentábamos cuáles son como los tres principales puntos que podemos aplicar para afrontar este proceso de duelo. ¿Ok? Y pues bueno, ahora sí voy a ceder la palabra a Julieta para que se pueda presentar y nos pueda platicar. Primeramente, me gustaría que nos platiques, Julieta, acerca de un poco de ti y bueno, cómo es que llegaste a este tema de tanatología. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues algunos ya me conocen. Mi nombre es Julieta Ramírez. ¿Cómo inicié en esto? Bueno, pues fue un cambio drástico de mi vida. La verdad es que yo era cultora de belleza, era estilista. Y entonces, bueno, pues me entero de que mi padre tenía cáncer, ¿no? Y cuando me entero de que mi padre tenía cáncer, pues a mí me dolía mucho esta parte. Llego a un lugar donde yo trabajaba, llegué a un lugar donde me cambiaron, donde había una tanatóloga que me ayudó en ese proceso. Y la verdad, pues para mí fue maravillosa la tanatología porque pensé, esto es lo que yo necesito. Y cuando miré que había gente allí en donde yo trabajaba, yo estaba en el área de donde había personas con discapacidad, personas amputadas, personas con derrame cerebral, personas con deficiencia mental. Entonces me di cuenta que las personas con esas deficiencias tenían una necesidad. Las que todavía comprendían tenían la necesidad de entender su proceso. Y los familiares de estos tenían la necesidad de entender ese proceso y de poder y saber llevarlo a cabo. Entonces, pues a mí me pareció maravillosa la tanatología. Pasado el tiempo, bueno, sucedió un deceso en la familia, mi pareja fallece y bueno, a partir de ahí pensé, no me voy a sumir en la depresión, voy a hacer algo más por la gente, más que por mí, por los demás. Y entonces pues me metí a esta área de la tanatología y ahí tienen a Julieta de cuando yo era escultora de belleza, estilista, pasé a ser secretaria y de secretaria, pues aquí está Julieta, siendo tanatóloga. Fue un camino largo, complicado, porque
yo estudié 2 años de diplomados en tanatología y con esos 2 años yo pensé que me iban a dar la oportunidad de poder ser tanatóloga. Y me acerco a mi jefe y le digo, quiero ser tanatóloga. Y me dice, no, necesitas tener una licenciatura. ¡Sas! Pues ni modo. Dije, si yo quiero ser tanatóloga, pues tengo que ser licenciada en algo que se acerque más. Y entonces, bueno, pues dije, lo que se acerca más es la psicología. Y me puse a estudiar la licenciatura en psicología. Y bueno, gracias a Dios terminé la licenciatura en psicología y gracias a las necesidades de poder sanar estos duelos, porque han de saber que después de ello, pues vino el deceso primero mi padre, luego mi pareja, después mi madre y enseguida mi hermana, una persona que era muy apegada a mí, alguien que llamaba conmigo todas las noches, 2, 3 de la mañana y estábamos platicando. Y entonces finalmente fueron duelos uno tras otro, uno tras otro. Y alguna vez alguien dijera, ¿no? ¿Qué está pasando en mi vida? O sea, no tengo un descanso. Pero precisamente esos duelos a mí me sirvieron para generar en mí algo importante, que fue el aprender y estar aquí, en este lugar. Ok, ok, muy bien, pues súper interesante el proceso que pasaste para llegar aquí, ¿no? Porque justo como platicaba, como comentaba al inicio, todo es un proceso, ¿no? Y no sabemos a dónde nos va a llevar ese proceso porque no podemos ver la película completa de nuestras vidas y creo que es parte del reto que tenemos, ¿no? Justo cuando estamos pasando por alguna situación creemos que no nos lo merecemos, pero ni siquiera sabemos si es parte del giro que nos va a llevar a otra vertiente de nuestra vida. Ok, ahora quisiera hacerte una pregunta, Julieta. ¿Cuál es o qué es la tanatología como tal? O sea, ¿de qué va y a qué está enfocada y a quién atiende? Bueno, científicamente se dice que tánatos es muerte, logía tratados, que significa tratado de la muerte. Bueno, pero la tanatología da el acompañamiento a las personas que están en proceso de duelo, ¿sí? Es el acompañamiento en este proceso en el cual el ser humano sufre en el momento en que se presenta la pérdida, sufre el duelo, ¿no? Y en el duelo se presentan estas desorganización mental, desorganización espiritual, desorganización moral, y entonces en ese momento la persona necesita un acompañamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano queda vulnerable ante la pérdida. Y entonces, ¿qué pasa con ese ser humano que no quiere darle a saber a la vecina, al hermano, al hijo, al papá, lo que está sintiendo? Y entonces, afortunadamente, nace la tanatología. La tanatología nos sirve para eso, para acompañar en el proceso de duelo a la persona que está sufriendo ese dolor. Ok, y ahora, ¿qué es un duelo? Porque generalmente lo asociamos, o bueno, mayormente tenemos como que la experiencia de la pérdida, pero en términos más, pues técnicos, enfocados, ¿qué es el duelo como tal? Ok. El duelo, bueno, para poder hablar del duelo, tendríamos que irnos primero hacia el ser humano. El ser humano está compuesto de emociones, de reacciones, ¿sí? Y entonces el ser humano fue hecho con una capacidad inmensa de poder elaborar las pérdidas. Al ser humano se le presentan pérdidas y la pérdida, decía David hace un momento, hay pérdidas materiales, hay pérdidas sociales, hay pérdidas espirituales, pero la pérdida más grande que existe es la pérdida de un ser humano. Ajá. Y todo dependiendo de la significancia. Entonces, cuando se pierde a un ser humano, ajá, cuando se pierde a un padre, a un hermano, a un hijo, ¿qué pasa? El ser humano procesa un duelo. ¿Y qué quiere decir duelo? El duelo es el conjunto de sentimientos y reacciones que se presentan y que ocurren ante la pérdida, ante el dolor que está sufriendo
de la pérdida de ese ser humano, ante la significancia que le daba a esa persona. Ok, entonces el duelo es parte del proceso, ¿no? O sea, si Así es. estás pasando por una situación de pérdida de cualquier situación, ya sea material, personal, bueno, todo es material, pero me refiero a que a lo mejor de pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de la salud, todo es parte de ese proceso, ¿no? Y justo como comentas, todos tenemos esa capacidad de poder afrontarlo, porque si no, no estaría en nuestro sistema, ¿no? Es como esa configuración precargada que tenemos y que si nos pasa es porque podemos afrontar esa situación. Pero justo la pregunta, y creo que la mayoría o todos nos hacemos eso cuando pasamos por una situación como esta, es el ¿por qué a mí? ¿No? ¿Cuál es lo que podría contestar la tanatología a esta pregunta, el por qué a mí? Y yo haría otra pregunta, ¿por qué no a ti? ¿No? El ser humano, Porque me porto bien. ándale. Bueno, Una pues persona, sí, eres una persona que, porque soy buena persona, porque me porto ah, bien. exacto, porque yo lo di todo, por qué me pasó a mí? Esa es la pregunta que se hace todo ser humano, ¿no? Cuando le sucede esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Si yo la amaba tanto, si yo le di mi tiempo, si yo le di mi espacio, si yo le di mi vida entera, ¿no? Y entonces las preguntas empiezan a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces yo le pregunto siempre al paciente, ¿y por qué no a ti? Y la contestación es, pues porque yo di todo de mí y de todos modos no tenías la oportunidad de fallecer. No, pues sí, pero ahí es donde se traba, ¿no? El ser humano. ¿Por qué no a ti? Porque a ti no, aquí entra esa respuesta que muchos la ocupamos como de risa, como de sarcasmo, que cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Qué quiere decir? Todo ser humano tenemos un tiempo de vida y un tiempo en el que nosotros ya no vamos a estar en esta vida, que vamos a morir. Entonces, el problema aquí y la pregunta viene a partir de que se nos hace, se nos da la idea de que todos los seres humanos vamos a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y eso es mentira. Y eso es mentira, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con aquellos seres que fueron engendrados y que cumplieron ciertos meses en el vientre de mamá y no nacieron? ¿Qué pasa con aquellos seres que nacen, duran 2, 3 meses y mueren? Y entonces, ¿dónde está esto de que naces, creces, te reproduces y mueres? ¿Qué pasa con aquellas personas que han crecido, pero que no se han podido reproducir? Entonces, lo más seguro que hay en esta vida es que tú nazcas, el que ya nació, más bien que el que ya nació, pues va a tener que morir en algún momento, ¿no? Ujú. ¿Por qué a ti? Pues porque tu tiempo se acabó, porque es el momento de que tu tiempo se terminó, ¿sí? Normalmente yo les digo, observen un reloj de arena. Imagínense ustedes que cuando ustedes nacieron, ¿sí? Ese reloj de arena, esos minutos, esos segundos empezaron a crecer. Es tu tiempo. Y entonces cuando se acabe ese tiempo, tú vas a dejar de existir. Sí, justo eso, ¿no? Y es algo difícil de entender como seres humanos que todos tenemos un tiempo, que todos tenemos un proceso y algo por el cual estamos aquí, que tenemos que aprender, porque como comentabas, ¿no? Es como el proceso natural que nos han dicho o nos han hecho creer de que naces, creces, te reproduces y mueres, pero la verdad es que muchas veces, inclusive ahorita en este momento, hay personas que no están cumpliendo con ese proceso. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder procesar cuando estamos en una situación de duelo?
ya sea una pérdida material, ya sea una pérdida material enfocada a trabajo, enfocada a pareja o enfocada a la salud. ¿Cuáles son los principales puntos que debemos de seguir para poder afrontar estas situaciones de duelo? Permítete sentir ese duelo, permítete sentir ese dolor. ¿Qué pasa cuando llega el paciente al consultorio? Vengo porque ya no quiero sentir este dolor. El dolor es parte de ti. El dolor te avisa, ¿sí? El dolor, te duele la cabeza, te está avisando que no hay nada bueno, que hay algo malo en tu cuerpo y que tienes que ponerle atención. Llega el duelo y te está doliendo, ¿por qué? Porque llegó algo que es lo que te está doliendo, ¿sí? Entonces, permítete sentir, no luches contra el dolor, lucha contra ti, contra lo que tienes que aceptar. Hay una cosa muy importante. Cuando el duelo llega, para que tú lo asimiles, tienes que pensar, ¿qué es lo que me dejó esto que está pasando ahorita? Y entonces, si tú te pones a pensar que te dejó nada más dolor, pues te vas a concentrar en ese dolor. Piensa qué te dejó la persona que se fue, los momentos que viviste, todo lo que compartiste. Ajá. Entonces, todo esto tienes que sacar las cosas buenas, no las malas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? No, o sea, siempre busca las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a entender que el duelo y la pérdida es algo natural, entonces el dolor se va a aminorar. Número 2, sé paciente, no te desesperes. ¿Por qué? Porque si tú te desesperas, lo primero que vas a querer es encontrar una razón, una respuesta. No vas a encontrar una respuesta. Mejor pregúntate, ¿para qué? Después, otro de los puntos podría ser que hables con otras personas de tu pérdida. No te lo guardes, háblalo. Mira, si tú te lo guardas, tu cuerpo va a hablar con alguna enfermedad, ¿sí? Se dice que el cuerpo habla lo que la mente calla. Y entonces, si tú te lo guardas, pues va a haber la respuesta. Al rato vas a andar ahí rascándote. ¿Qué comí? Pues te comiste una emoción. Ajá. Entonces, en ese momento, te vas a dar cuenta que te está afectando esa emoción. Entonces, háblalo, porque es importante hablarlo. Cosas que puedes hacer es buscar actividades. Busca, busca hacer ejercicio, busca leer un cuento, busca salir a caminar, busca la compañía de algunas amistades, de algunas personas que tú tengas a tu alrededor, de la familia. Y bueno, también otra de las cosas que te pueden servir para asimilar este duelo es tomarte descansos. Tómate tus descansos. No, es que tengo que andar activa. No, es el momento de descansar. ¿Sí? Tómate tus descansos. Es importante que le des ese descanso a tu cuerpo porque ahorita tu mente está desorganizada. Y por último, perdónate. El perdón es muy importante en esta parte. Si tú no te perdonas de lo que estás viviendo, entonces lo primero que vas a buscar es culpa. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado esto. No, si tú hubieras estado ahí, tu familiar de todos modos hubiera perecido. Entonces, perdónate esta idea de creer que tú podrías haber sido Dios para recuperarlo, restaurarlo. Ok, ok, pues muy interesante lo que comentas porque creo que todos lo procesamos de diferente manera, ¿no? De acuerdo también a nuestra personalidad, de acuerdo también a nuestras creencias, a nuestra cultura, a nuestras creencias de nuestro sistema, de nuestra familia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí, no sé, en México, ¿no? Aunque estamos enfocados a que celebramos la muerte, ¿no? Tenemos un día enfocado totalmente en la muerte, en donde celebramos a aquellos seres que ya partieron, que trascendieron.
aunque sea así, que nos lo han transmitido de generación en generación, pues eso tampoco quiere decir que podamos hacer nada o que no podamos sentir cuando estamos pasando por este proceso, ¿no? Porque la verdad es que solos es muy complicado poder superarlo. Y quienes tratan de afrontarlo de manera independiente, pueden tardar más tiempo en salir de esa situación e inclusive a veces se puede complicar, ¿no? Existen a lo mejor duelos que son como el proceso natural y existen duelos que se vuelven o se pueden volver como patológicos y que son esos duelos que inclusive te pueden llevar a una depresión o cosas mayores, pero todos debemos de, considero yo que debemos de entender, algo importante es entender en qué parte del duelo estamos para saber cómo podemos actuar. Algo que yo he comentado, por ejemplo, en los talleres que hemos tenido, en otras pláticas que hemos tenido, creo que es importante que entendamos en la situación en la que estamos para poder generar una estrategia, porque no podemos estar únicamente, por decirlo así, a la deriva. Inclusive también en Sí. nuestra vida tiene que haber una planeación hacia dónde quiero llevar. E inclusive en estas situaciones en las que pasamos de adversidad tenemos que hacer esta planeación. Ok, a ver, cuando yo llegue a pasar esta situación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontarlo? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué debo hacer si me enfrento o si estoy ante un duelo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las opciones que tengo para poder afrontarlo? Y debemos de tenerlo muy en claro y procesarlo antes, es mi sugerencia, antes de que pase, porque así puedes afrontarlo de una manera o sobrellevarlo de una manera mejor, entre comillas, porque no vamos a poder evitar el dolor. Eso es inevitable, pero sí puedes llegar a un estado en el cual puedas entender, e integrarlo más rápido y sacar el aprendizaje de esa situación, ¿no? Y justo alineado a esto, hay una pregunta que generalmente he escuchado yo también de los pacientes y que a mí me parece muy importante es, ¿por qué el dolor es necesario en un proceso de duelo, de pérdida? El dolor es necesario en el proceso de pérdida porque el dolor es una respuesta natural de la pérdida, ¿sí? El dolor es lo que te hace reaccionar ante la pérdida. Si no hubiera ese dolor, estarías en shock totalmente y no habría una reacción. El dolor te hace que tú empieces a mirar eso que está pasando y te ayuda a procesarlo. La pérdida puede causarte tristeza, puede hacer que tú prácticamente de repente no pienses en otra cosa, ¿sí? Más que en esa pérdida, en eso que te acaba de pasar, ¿sí? Pero el dolor, ¿sí? La tristeza y el dolor van de la mano. Entonces, el dolor te hace reaccionar y te hace mirar que estás ahí, que eres un ser humano y que tienes que vivirlo. Que no, o sea, no puedes hacerte ni para acá ni para allá, tienes que elaborarlo y tienes que vivirlo. El dolor es parte de tu proceso. Y el dolor nos hace también entender o ayudarnos a situarnos en lo que estamos pasando, ¿no? Y es esa capacidad, porque también es una capacidad que tenemos como seres humanos para poder entender en qué situación estamos y qué debemos de cambiar. Ajá, porque precisamente estas situaciones llegan a nosotros para ayudarnos a cambiar, ¿no? Y justo el tema que poníamos al inicio es renacer sin ti. Y renacer sin ti significa no únicamente, repito, a alguna persona, sino puede ser a cualquier cosa material, trabajo, salud, dinero, etcétera. Pero ¿cómo te puedes reconstruir a través de eso? Ajá, porque es difícil, ¿no? Y es complicado, pero si no tienes un objetivo del por qué reconstruirte o del por qué aprender de ese dolor, no vas a poder salir de ahí, ¿no? Y bueno, otra pregunta que quisiera hacerte, Julieta, es, ¿cómo podemos sacar
el mayor provecho de las pérdidas y de los duelos que afrontamos? ¿Cuál es la herramienta que nos da la tanatología para poder sacar este aprendizaje y aplicarlo después de que tenemos una pérdida? La primera herramienta es entender esta parte del dolor. Precisamente no lo quisiera soltar este tema. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho para recibir placer. En ningún momento se nos hizo para recibir dolor. Ajá. Y entonces cuando llega el dolor a tu vida, lo quieres quitar, te quieres deshacer de ese dolor. Entonces la primera herramienta es procesar tus etapas de duelo. Hablaba de las etapas de duelo, David. La primera etapa es la negación. Entonces, si tú estás en ese proceso de duelo y estás en la negación, en esta etapa en la que dices, no es cierto, no pasó nada, yo no quiero saber más, y tratas de dormir tu duelo y no hacerlo presente porque estás enojado, porque no quieres entender y no quieres saber siquiera qué pasó o no pasó, entonces ahí te vas a atorar. Y entonces vas a pasar a la segunda etapa, que es la ira, el enojo, el resentimiento, el coraje, el rencor. Ajá. Y entonces vas a volver a caer en otra etapa. Y esa etapa es la de la negociación. Es el querer cambiar el presente por un futuro. Si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo hago esto, va a pasar otro. Pero tienes que entender que esto es un proceso. ¿Sí? Y la primera herramienta que es comprender que eres un ser humano y que te tienes que agarrar de esto que está pasando para poder elaborar tu duelo. Porque dentro de estas 3 etapas que acabamos de mencionar, si no se elaboran, vas a llegar a la etapa de la depresión. Y hay 2 tipos de depresión. Hay una depresión reactiva, que es la que se presenta normalmente, que es la tristeza, el ya no quererte bañar, ya no quieres hacer nada, ya no quieres, sí, nada. Y la otra etapa es la anticipatoria, la depresión anticipatoria. ¿Qué quiere decir? Que te anticipas a todo lo que va a pasar. No, es que ya pasó esto y yo por eso yo ya no voy a servir para nada, ya estoy solo. Y entonces empiezas a mirar lo que te dejó el duelo. No miras lo que tienes en tu mano. Ajá. Y por último, la aceptación es más difícil porque no has querido sanar estas etapas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía David, la principal herramienta es mirarte. El propósito de la pérdida, mirar ese propósito de la pérdida. ¿Qué fue lo que te dejó esa pérdida? Si nosotros ahorita tuviéramos aquí en frente de la pantalla una hoja blanca, totalmente blanca, y le ponemos un puntito, nos vamos a dedicar a mirar el puntito. Imagínate que esa hoja blanca es tu familia y de repente llega la muerte y ahí está ese punto. Entonces nada más estás viendo la muerte, la muerte, la muerte. La mayor herramienta para poder salir adelante, primero, son esas redes de apoyo, la familia. Segundo, mirar qué te dejó esa pérdida. Mirar que te dejó buenos momentos, mirar que te dejó quizá, pues, hijos, ¿no? Quizá te dejó una casa, quizá te dejó alegrías, quizá te dejó también en este momento dolor, pero si no tuvieras el dolor, la gangrena no duele. Entonces, estás viva, estás vivo. ¿Qué quiere decir? Que estás aquí. Y entonces tienes que empezar a procesar. Y la mayor herramienta es que te des cuenta de que tú te quedaste en este tiempo, en este lugar, y no te fuiste en el lugar de aquel para algo. Y eso solo tú lo sabes. Tienes que empezar a elaborar este algo. Pensar, ¿para qué me quedé en esta vida yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Y sobre todo, bueno, pues si no puedes tú sola, para eso estamos los tanatólogos.
El especialista, pues para eso está. Si no has elaborado un duelo, fíjense, el duelo que se presenta ahorita puede abrir muchos duelos anteriores. Entonces, si no has elaborado tus duelos, empieza a elaborarlos. Y algo que quiero hacer énfasis, algo que comentábamos, que platicabas hace rato es, vivimos en un mundo tan rápido, tan dinámico, que justo eso, ¿no? Cuando pasamos por un proceso de duelo, de pérdida, la acción general es, ya, recupérate, ya, ¿cuánto llevas? Vamos, adelante, porque la vida sigue, ¿no? Y nadie se va a detener. Pero a veces cuando estamos en ese proceso experimentamos eso, ¿no? Decimos, a lo mejor llevo un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses con este duelo y no puedo salir. Y no necesariamente, cada quien tiene su proceso, cada quien lleva su tiempo. Y creo que es algo que nos han hecho creer de que debemos recuperarnos lo más rápido. Sí, pero siempre y cuando ya tengamos nosotros ese aprendizaje y ese proceso natural de la pérdida, ¿no? Hay una pregunta aquí, dice, tengo una pregunta, ¿cómo trabajar el desapego? ¿Por dónde empezar para poder quitar culpas? Cuando se presenta la pérdida, lo primero que se busca es eso, culpa o al culpable. Ajá. Y entonces, como ser humano, se siente con culpa dependiendo de lo que haya pasado con la persona. Imaginémonos, ¿no? Que la persona que murió te dejó un encargo y te dijo que cuando él o ella muriera, le trajeras mariachis. Y como no tenías dinero para esos mariachis, entonces, ¿qué haces? Pues no le llevas los mariachis. Se entierra, pasan los días y tú no tuviste para mariachis. Entonces, ¿qué pasa? Procesas una culpa. Ahora, ¿cómo le haces para quitarla? ¿De dónde vino ese compromiso? ¿De dónde vino esa responsabilidad? Vino de la persona que ya no está. Entonces, regrésasela a ella, regrésasela a él. Cuando alguien fallece y tiene una deuda muy grande, los que se quedan aquí no pagan esa deuda, ¿o sí? Cuando alguien fallece, se va con sus deudas. Entonces, así es el proceso. Si viene de allá, regrésalo. No lo cargues contigo. Porque si lo sigues elaborando, si sigues viendo que la culpa la traes cargando, que tú tuviste la culpa por no haber tenido dinero para traer mariachis o por no haber estado allí en ese momento, es que me habló. Ha pasado muchas veces que en el caso del suicidio hay personas que les hablaron por teléfono, ¿no? Le dijo, ven, pero pues están de polo a polo y no, es que no puedo ir. Y entonces resulta que la persona se suicidó. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el momento y dicen, es que si yo hubiera estado ahí, y yo te digo, tú no eres Dios. Ni eres Dios, ni eres superhéroe, ni tienes una varita mágica para decir, estando aquí no te va a pasar nada. Nada te garantiza que estando tú ahí no iba a pasar el evento. Entonces, todo pasa para algo. ¿Y cómo le haces para quitar esa culpa? Date cuenta si es tuya o es del otro. Justo eso, y quiero hacer ya ahí una anotación, resaltar este punto porque llegamos a caer en el complejo de sentirnos Dios, ¿no? De yo lo pude haber evitado, yo pude haber sido la persona que le pudo haber dado otras palabras, si yo no hubiera hecho eso, no, 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 no puedes. Nadie es responsable de la vida de otros. O sea, nadie, nadie te miente, tú te mientes. Nadie te promete cosas, tú te prometes cosas. Nadie te, te va a ayudar a algo, tú te ayudas a algo. Ajá. Pero generalmente cuando ponemos nuestras expectativas en los demás y que al final los demás, quien sea, no cumplen con esas expectativas, es cuando se genera la culpa. Y justo eso, cuando alguien parte de este plano, cuando alguien trasciende, es porque tenía que trascender. Ajá. Y cuando entiendes ese punto,
liberas culpas. Ahora, vivimos en un mundo, pues sí, en un mundo, en una cultura que nos hace creer que somos egoístas. Y no, el término egoísta está mal empleado. Creemos que somos egoístas por preocuparnos por nosotros, pero si no nos preocupamos por nosotros, entonces, si yo no estoy bien, los demás no van a estar bien. Si yo no soy mejor persona, no voy a impactar a los demás para que sean mejor persona. Cuando la persona tiene una pérdida, cuando se presenta el duelo, el que se queda aquí el doliente se vuelve vulnerable, precisamente. Y entonces, ante esa vulnerabilidad, pasa que tú tenías aquí a la persona que estaba contigo. Este espacio lo llenaba esa persona. Cuando la persona ya se fue, aquí está, aquí te vuelves un ser vulnerable. ¿Qué pasa? Lo tratas de llenar con alguien o con algo. Pero como no quieres acercarte a nadie, ¿qué haces? Le metes culpa, le metes ira, le metes coraje, le metes rencor. Y entonces empiezas a llenar esto que tú tenías, a quien tú tenías aquí, ahora lo conviertes en todas estas emociones y las haces tuyas. Ajá. Y dices, es que yo tengo la culpa. No, no tienes la culpa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mirar de quién es esto, qué hiciste, por qué lo llenaste, para qué te sirve. ¿Me sirve esto? Me lo quedo. ¿No me sirve? Lo saco. Si me está sirviendo nada más para causarme dolor, como si estuviera poniéndome una aguja, pues yo creo que no es como que muy práctico tenerlo ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar que los seres humanos cuando tienen una pérdida se vuelven vulnerables. Hay algo y es una capacidad de todo ser humano que se llama la resiliencia, ¿no? Y es justo eso, esa capacidad que tenemos para poder reinventarnos, ¿no? Reintegrarnos cuando pasamos por estas situaciones. Justo cuando estamos pasando por estas situaciones es muy difícil entenderlo, pero todos tenemos esa capacidad, que es importante que todos tengan una estrategia de qué acciones van a hacer cuando pasen por esta situación, ¿no? Y cuando digo estrategia es como muy similar cuando pasa un evento natural, ¿no? Justo, por ejemplo, ahorita hablando de los temblores, ¿no? Dicen, cuando pasa un temblor, a ver, ¿qué debes de tener a la mano? Ah, pues debo de tener mis contactos, debo de tener una linterna, debo de tener un lugar a donde acudir, etcétera, ¿no? Un botiquín. Es lo mismo, de verdad, es lo mismo. Debes de tener una estrategia cuando vas aunque no estés afrontando esta situación, pero una estrategia para cuando vas a afrontarla. Y esa estrategia puede ser que continúes tal vez esforzándote en tu salud física, porque generalmente lo que hacemos cuando estamos pasando por estos procesos es olvidarnos de nosotros, ¿no? Entonces es dejar muy en claro, ok, ya sé que cuando vaya a afrontar una situación de esto, voy a preocuparme o voy a ocupar, más bien voy a ocuparme de mi salud física. Ya sé que cuando pase una situación como esta, lo que no debo descuidar es mi trabajo. Ya sé que cuando pase una situación como esta, lo que no debo de descuidar es mi familia. Lo que tú quieras y que pongas como prioridad. ¿Por qué? Porque cuando en ocasiones pasamos por estas situaciones, nos desentendemos de lo demás y ¿qué viene? Pues ya pasó el evento y ahora le sumo a que ya tengo problemas con mi pareja, a que perdí mi trabajo, a que ya estoy enfermo y eso le va a sumar todavía situaciones más que nos van a complicar, ¿no? Entonces, Uh-huh. justo por eso, eso es una sugerencia que yo hago y que he aplicado es cuando pases por una situación, tienes que establecer en qué te vas a anclar y que lo vas a seguir al pie de la letra, ¿no? Por ejemplo, para mí, personalmente, es mi salud física. Yo sé que pase lo que pase, mi salud física la debo de continuar. No puedo desistir de ahí porque si desisto de mi salud física, ¡pum!, me va a impactar en los demás, ¿no? Me va a impactar en mi trabajo, le va a impactar a mi familia y en mi economía. Entonces, esa es mi prioridad y es mi estrategia para cuando pase una situación de estas. Lili, no vemos tu pregunta, a ver si la puedes platicar ahorita. Sí la puso aquí Lili, me pone, entonces no necesariamente tenemos que pasar por todas las etapas de duelo. Las etapas de duelo fueron observadas por Kubler-Ross
cuando ella observaba a los pacientes con enfermedades terminales y ella se dio cuenta que esas etapas eran las que se presentaban en la mayoría de las personas, ¿no? Que estaban ahí. Ella se puso a observar y esas eran las etapas que fueron pasando. Por ejemplo, yo les comento, Paul Scott nos habla de la desorganización mental, ¿sí? La desorganización del yo. ¿Qué pasa? Tu cerebro, cuando llega ese evento, tu cerebro, tu mente se desorganiza. No está aquí. No está aquí. Está pensando que va a hacer otras cosas, que va a hacer esto, que va a hacer otro, pero no está aquí. Y entonces, pasado el evento, todavía no se acomoda, sigue desorganizado. Entonces, llega el momento en que quiere esperar a la persona porque llegaba a las 7 de la noche y sigue esperándola hasta que de repente alguien le habla y le dice que esa persona ya no va a llegar. Y entonces empieza a elaborar las etapas. Pero las etapas de duelo no son necesariamente una tras otra, ¿sí? Hay quienes sí las elaboran desde el principio, hay quienes no. Entonces, estas etapas fueron vistas por esta psiquiatra y nosotros los tanatólogos, bueno, pues a veces nos damos cuenta, porque nosotros lo observamos en nuestros pacientes, que no son en orden, van diferentes, ¿sí? Fíjense, el duelo presente puede abrir un duelo ausente. Ajá. Y entonces, en lugar de procesar en este momento la depresión o la negación, procesas el odio que le tenías a aquella persona que murió en aquel duelo ausente, ¿sí? Entonces, por eso no es así como una regla, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? No. O sea, es conforme el ser humano va reaccionando. Dice, mi Así es. pregunta es, desde el momento de enfermedad de una persona que ya está en fase terminal, ¿de ahí empieza un duelo? Así es, desde el momento en que te dan un diagnóstico en el cual tu constructo, tu ideología que tienes de ese diagnóstico, que es muerte, por ejemplo, vas al hospital y te dicen, tiene cáncer. Y la idea que tú tienes del cáncer es que el cáncer mata. Ahorita, ¿qué está pasando? Tiene COVID. Y entonces luego generas ansiedad. ¿Qué pasa? Crees que te vas a morir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con los que se recuperaron? ¿Qué pasa con las personas que se recuperan de cáncer? ¿No? Entonces, desde ese momento en que tú recibes un diagnóstico, estás generando un duelo anticipado. Empiezas a generar el enojo, la tristeza, empiezas a pensar qué va a pasar, ¿sí? Y empiezas a mirar qué vas a hacer. Entonces, hay diferentes tipos de duelos. Este es el duelo anticipado, ¿sí? Hay duelos en los que se empiezan a elaborar esas etapas de duelo así como que normalito, ¿no? Normalmente así van paso a paso y se les llama duelo sano. Por ejemplo, hay uno que se llama el duelo complicado, porque el duelo se convierte en un duelo patológico. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo un suicidio y la persona, como yo les decía, la persona recibió esa llamada y no acudió y se siente culpable, y entonces ya no está generando nada más culpa en ese momento, ya también quiere desaparecer y empieza a pensar también en ideas suicidas. Yo tenía que haber muerto en lugar de él, ¿por qué no estuve ahí? Y entonces empieza a procesar ideas. También en ese momento puede procesar la idea de que el muerto le está hablando, porque no estuve ahí, lo estoy oyendo, me está hablando, ¿sí? Y entonces se vuelve un duelo patológico. Por eso es importante que cuando tú, a quienes hayan tenido un deceso por COVID o que hayan incinerado a su ser querido, es importante que lo lleven a un lugar donde debe de estar. Yo siempre digo, la cama es para que descanse el ser humano que está vivo. El panteón o las criptas son para que descansen los seres humanos que ya fallecieron. Pues cada cosa en su lugar. Ajá. ¿Para qué? Para no generar un duelo patológico. El duelo patológico se genera a partir de que la persona tiene en su casa esa cajita, esas cenizas,
y llega y la toca y habla con el muerto. Pero hasta ahí vamos bien. Está generando un duelo en proceso, ¿sí? Pero aquí viene la patología. Me contestó, ya me dijo que comió, tu hermano me dijo, tu papá me dijo, tu mamá me dijo, ¿sí? Entonces ahí ya se vuelve un duelo patológico, ¿sí? Hay duelos al tiempo, esos duelos que con el tiempo se van elaborando y van saliendo. Ajá. Hay duelos que se vuelven crónicos, duelos que toda la vida andan, bueno, generan en la persona culpa y que traen todo el tiempo vestidos de luto, ¿no? Y entonces son duelos crónicos. Y así hay diferentes tipos de duelos, de los cuales, bueno, pues si quieres que sigamos hablando de estos duelos, podemos hablar en las pláticas que tenemos lunes y miércoles. Ok, muy bien. Ajá. Y justo eso, ¿no? Bueno, como decíamos, hay muchas maneras de poder procesarlo, de poder afrontarlo y también mi sugerencia es de que busquen la ayuda que más les haga a ustedes clic, ¿no? Hay asesoría psicológica, hay asesoría espiritual, hay terapias alternas. Yo, por ejemplo, como psicólogo no estoy peleado con ese tipo de corrientes. Creo que al final cada quien tiene que buscar la manera en que más se sienta afín y que le pueda ayudar a ese crecimiento espiritual por lo cual se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí como un poco respondiendo a lo que comenta aquí Marlene, dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona para que acepte este proceso? Yo creo que lo principal es apoyarle a la decisión que tome para afrontar la situación, o sea, no forzarlo a que vea terapia psicológica, ¿no? A lo mejor si no quiere o no siente esa confianza para ir a una terapia psicológica, es bueno, ok, a lo mejor ve con un coach, ¿no? Ve con un maestro espiritual, lo que tú quieras, pero que te ayude. O si necesitas espacio, ten tu espacio, pero siempre dando ese apoyo, porque cada quien lo procesa de diferente manera, ¿no? Y pues bueno, ya para ir cerrando, Eh, ¿puedo comentar algo de esto? Ok, ¿cómo se llama? El que alguien quiera que el otro sane, ajá, mira tu necesidad. Primero mira tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu necesidad es que el otro sane? Mírate a ti, ¿qué es lo que quieres sanar tú primero? Si el otro te pide ayuda, entonces puedes sugerirle que vaya al tanatólogo, que vaya al psicólogo, ¿sí? Y como dice David, buscar cualquier tipo de ayuda que tú creas que es necesaria. Pero si no te piden ayuda, no tiendas la mano a quien no te da que no te pida la ayuda, ¿sí? sí, porque justo Nada más, gracias. sanar por medio de los duelos de otros, ¿no? Y tampoco es como lo más sano. Ok, bueno, ya para finalizar, ¿cuáles serían los tres principales puntos, Julieta, que tú puedes comentar para poder afrontar el duelo? Bueno, primero, asimilar, ajá, que todo ser humano tiene un principio y un fin, ¿sí? No es aceptar, porque la aceptación viene con el proceso, es asimilar que todo ser humano tiene un principio y un fin. Segundo, mirarte y creer lo que estás haciendo tú en este mundo. Tú tienes un tiempo de vida. ¿Y qué estás haciendo con ese tiempo de vida? ¿Cuántos años llevas y qué has hecho con esos años? ¿No? Entonces, mira qué has hecho y no mires atrás. Mírate ahora, ¿dónde estás parado? ¿Qué hiciste? ¿Y hacia dónde vas? Y bueno, y por último, el duelo, la pérdida, pues es un proceso que todos vamos a sufrir. Sea del tipo que sea, todos los vamos a sufrir. El duelo es parte de ti y es necesario, es un proceso que tienes que pasar. Lo que yo te sugeriría es que no trates de luchar contra el dolor. Vívelo, permítete sentirlo, porque es tuyo y no es del otro, es tuyo. Nada más. Ok,
Ok, pues muchas gracias por la plática de hoy, muchas gracias por tu apoyo. Nuevamente aquí reforzando con los participantes, están los contactos por si necesitan alguna asesoría de tanatología, de psicología, pueden contactarnos. Créanme bueno, esperamos que de esta plática se lleven muchas herramientas, mucha reflexión y se lleven muchas preguntas. Y pues bueno, gracias por tu participación. Gracias, Julieta, por apoyarnos el día de hoy. Ya están ahí los teléfonos por si quisieran contactarla para otras dudas o alguna sesión personalizada. Los que son nuevos, bueno, pues anoten mi número, pueden llamar, mandar un WhatsApp para que se integren a las pláticas. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia, gracias Julieta por tu asesoría y pues Gracias. verlos pronto en la siguiente sesión y que pasen excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Gracias a todas. Bye. Gracias.